Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. Llamamos en esta ocasión a Perú para hablar con un colombiano, con Pablo Pinto Ariza, fundador de Ludo Prevención. Es ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene del trabajo y máster en gamificación y narrativa transmedia, promotor del uso de herramientas agradables como gamificación, storytelling, juegos serios y marketing para fomentar el autocuidado de los trabajadores. Autor de los libros 101 dinámicas de SST Marketing aplicado a la seguridad y seguridad y salud en el trabajo, manual del entrenador lúdico en SST y observaciones de comportamiento seguro. Es además creador de la metodología de Ludo Prevención, metodología de seguridad y la metodología de seguridad basada en la motivación. Ambas son marcas registradas. También es editor de la revista El Prevencionista. Para ser una persona muy joven, Pablo, has hecho muchísimas cosas. Bienvenido. Hola, Vilma. No, en realidad no soy tan joven. Ya tengo 37 años. Muy joven, muy joven. La primera pregunta tiene que ver con que durante el último año hemos visto la importancia del autocuidado. Sin embargo, desde Ludo Prevención hacéis hincapié en el fomento del mutuo cuidado. ¿En qué consiste exactamente? Muy bien, mira. Cuando hablamos de cultura de seguridad, siempre tratamos de lograr el autocuidado y luchamos por el autocuidado. Pero el autocuidado es, en realidad, lo que quiere decir es que la persona se cuide. Sin embargo, mira, hablemos de este periodo, de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué pasa si solo yo me cuido, pero no me importa si las otras personas se cuidan? Entonces, no importa que yo me cuide, igual vamos a tener afecciones todos. En una empresa pasa lo mismo. Si yo solo me cuido y veo a una persona que está al lado mío sin protecciones, incumpliendo el procedimiento y no digo nada, entonces esa cultura de seguridad, aunque yo sí cumpla con todo y tengo mi autocuidado, si yo no cuido también a mis compañeros, a mis amigos, a mi entorno, entonces la cultura de seguridad va a decaer. En la curva de Bradley, cuando los trabajadores tienen lo que se llama el autocuidado, están en una etapa que se llama independiente. Pero lo ideal en una cultura de seguridad madura, según la curva de Bradley, es la cultura interdependiente. En la independiente es el autocuidado y en la interdependiente es el mutuo cuidado, cuidado mutuo, cuidado a los demás. Correcto. Digamos que el mutuo cuidado es el concepto que complementa las máximas que sobre el autocuidado se han lanzado, que es el autocuidado también para cuidar a los demás, pero este concepto amplía para hacer ese cuidado de una manera más correcta. Sí, La segunda pregunta tiene que ver con el marketing aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Tiene obras escritas y editadas al respecto. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo está funcionando el marketing aplicado a la seguridad y salud en el trabajo? sí, mira, yo creo que esa era una de las falencias que teníamos nosotros creo que en España le llaman técnicos en prevención, acá en Perú le dicen prevencionistas, Ujú. ingenieros de seguridad, nosotros, los encargados de la seguridad en el trabajo. Creo que es una de las falencias que teníamos. En los institutos y universidades nos enseñan cosas muy técnicas de seguridad, pero no nos enseñan cómo vender la seguridad. Entonces tenemos un intangible, un producto muy difícil de vender y no nos dan las herramientas, no nos enseñan cómo vender la seguridad hacia arriba, hacia la alta dirección, y hacia los lados y hacia abajo, ¿no? Con los trabajadores. Entonces, eso es el marketing aplicado a la seguridad, es unirnos con estas personas que saben cómo vender intangibles y aprovechar esos principios del marketing, de cómo lograron convertir a una rata en el símbolo de la magia y del todo lo que tiene que ver con los niños. Una rata, algo tan asqueroso como una rata, es el símbolo máximo de la magia y de la cosa de los niños. ¿Te acuerdas? Mickey Mouse Ujú. es una rata, Correcto. una simple rata. Un ratón, un Y ratoncito. sí, pero bueno, imagínate, un roedor Ujú. fue convertido en el símbolo
como de la magia y de las cosas que queremos los niños o una agua negra azucarada llegó a ser la bebida más tomada del mundo con el poder del marketing. Entonces, imagínate lo nuestro que es tan noble, tan loable, ahora con el empujón del marketing podemos lograr que los trabajadores lo compren y también la alta dirección también lo compre. Muchísimas gracias. Es cierto, efectivamente, el marketing tiene esas aplicaciones visto desde esa perspectiva. La realidad virtual está ofreciendo buenos resultados en el entrenamiento de la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en trabajos de alto riesgo. ¿Tienen experiencia al respecto, cierto? Sí, sí, a raíz de todo esto, de las cuarentenas, el distanciamiento y todo lo demás, muchas empresas tuvieron que bajar los aforos, el número de trabajadores que asistía a una capacitación. Y entonces, y cada vez se hacen cosas más virtuales, por eso se aceleró esto de la realidad virtual. Yo recuerdo que hace 5 años se veía como el futuro. Hace 3 años me hicieron esa pregunta de cómo veía yo el futuro. Yo mencionaba lo de la realidad virtual, pero ya es presente, ya incluso acá aparte yo sé que en España también están muy desarrollados con esta parte de la realidad virtual, pero aquí en Latinoamérica también tenemos muchos focos de esto en Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, y todos al mismo tiempo y se ha acelerado esto y los resultados son no iguales a una actividad presencial, porque la actividad presencial siempre va a ser mejor que cualquier actividad, pero al simular un entorno que se parece tanto a lo real, se logra incluso un 90% de retención del conocimiento a los 3 meses de haber aplicado el entrenamiento. Así que la curva del olvido se vence allí y no aplica, y en 3 meses las personas recuerdan casi todo la experiencia que tuvieron con la realidad virtual. Así que sí tenemos muy buenos resultados. Estamos hablando de formaciones no sobre técnicos de prevención, cuya curva del olvido en este caso no existiría porque trabajarían permanentemente con estos conceptos, sino sobre trabajadores, directivos o personas que tienen que aplicar los principios de la seguridad y la salud la salud en el trabajo en su día a día. Vamos con la siguiente pregunta. Como editor de la revista El Prevencionista, ¿qué le sorprende más de sus lectores? ¿Cuáles son las dudas o consultas más frecuentes y que quizás a lo mejor sean recurrentes, pero dónde están los aspectos que conviene reforzar permanentemente? Porque son sobre los que está percutiendo el público el foco de interés, el target al que se dirigen. Sí, ya tenemos 64 ediciones. La revista es mensual y llevamos 64 ediciones ininterrumpidas. Y la mayoría de las consultas y todo esto es por cosas que no vimos en la universidad. Las personas, yo siento que nosotros estamos muy bien preparados en la parte dura, la parte técnica, pero vas a ver que de 6 de cada 10 consultas es con cosas que tienen que ver con cosas blandas, con cosas que no nos dieron en la universidad. Ejemplo, lo de cómo hacer mejores capacitaciones, tips para mejorar las charlas de 5 minutos, cosas para cómo convencer a la alta dirección de que te invierta más en la seguridad, que no recorte el presupuesto de seguridad, cosas así que en realidad cuando hicimos una lista y vimos que la mayoría de las cosas no la habíamos visto en la universidad. El tema de, por ejemplo, cómo hacer convertir o calcular de esos proyectos de seguridad el retorno de la inversión, porque normalmente la ingeniería económica que vimos en nuestra universidad era más a tasas de interés, a cosas así que no eran tan aplicables, pero la mayoría de los chicos no saben cómo hacer el cálculo de la VPN o del retorno de la inversión, ni siquiera saben cuál es el COP de su compañía para hacer el cálculo de cuál es el ROI de los proyectos de seguridad y demostrar que efectivamente es una inversión y no un gasto. Entonces son 9 de cada 10 cosas, vas a ver que sí son, que no lo vimos en la universidad, y 6
tienen que ver con cosas que son como habilidades blandas, cosas que son más como soft skills. Ujú. Y que desde la posición de editor de un medio de comunicación, seguramente está en una posición de excelencia para observar, ver el aprendizaje que se está obteniendo a través de la difusión y divulgación de la seguridad y salud en el trabajo. La pregunta sería esta: ¿qué aprendizaje obtiene la difusión de la divulgación de de la seguridad y salud en el trabajo de esta pandemia COVID-19? Sí, mira, yo creo que el principal es que estábamos infravalorando los mecanismos digitales, como lo que estamos haciendo usted y yo en este momento. Y toda esta parte virtual, por ejemplo, antes invertimos mucho en sacar cosas presenciales físicas. La revista, me la puedes traer en físico, la quiero en físico, el libro lo quiero en físico, este artículo lo quiero en físico. La gente quería muchas cosas presenciales y físicas. Pero bueno, creo que lo principal ha sido que le hemos dado más valor ya a esto digital. Antes como que era visto, siento que los medios digitales eran vistos como la radio, así como algo muy lejano. Sí, por ejemplo, en la época de mi papá hacía cursos por correspondencia, imagínate. Escuchaba por la radio a un profesor, él tenía unos cuadernitos, tomaba notas, resolvía unos exámenes y se lo mandaba al profesor. Imagínate lo lejano que era eso. Entonces la gente tenía como que ese concepto también de lo virtual, pero siento que ahora ya lo ven más cercano, ya lo ven más real, y creo que es el mayor aprendizaje que hemos tenido con esto de la difusión de los materiales y temas de seguridad. Pues muchísimas gracias. De todos los titulares que ha dado, nos quedamos con este: la digitalización completa la divulgación y difusión de la seguridad y salud en el trabajo, y es necesario vender la seguridad y salud en el trabajo aprovechando los principios del marketing. Pablo Pinto Ariza, fundador de Ludo Prevención y editor de la revista El Prevencionista, muchísimas gracias por atender esta llamada de la Fundación ORP Internacional. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables.